Por favor, me confirman si se puede ver bien la pantalla para ya iniciar. Sí se ve, doctor. Puede observar, doctor. Muy bien, entonces iniciamos. Hablemos de dengue. Vamos a ver que el dengue es una enfermedad viral aguda, endema epidémica, que es transmitida por la picadura de un zancudo, ¿no? Del género Aedes, ¿no? En este caso, Aedes aegypti, sobre todo las hembras, ¿no? Y vamos a ver que constituye actualmente una arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de mortalidad. ¿Qué quiere decir ello? Que a nivel global, si bien hay muchos casos reportados de dengue en nuestro país, sobre todo en la zona tropical, también tenemos bastantes casos reportados y también es una importante causa de morbilidad y mortalidad. Incluso hace poco ha habido un brote en nuestra región, ¿no? En la región selva. Es por eso que hay que dominar este tema, porque es de suma importancia. Vamos a ver qué manera de etiología el virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae y es del género Flavivirus. En la imagen se puede evidenciar la estructura del virus, como es un componente de envoltura. Vamos a tener las proteínas de envoltura E, la M, vamos a tener proteínas de la cápside y su material genético es un ARN de monocadena positiva. Entonces es el esquema que tiene el virus del dengue. Vamos a ver que tiene 4 serotipos. Estos serotipos van enumerados del 1 al 4, ¿no? Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Y también tiene proteínas no estructurales como es NS1, NS2A, 2B, 3, 4, 4B y NS5, ¿no? Son de gran importancia porque también nos permiten hacer detección de este virus mediante pruebas de antígeno. En este caso nosotros buscamos la detección del antígeno NS1, que también es una prueba diagnóstica. Entonces, para que en un lugar haya transmisión de esta enfermedad, vamos a ver que tiene que estar presente en forma simultánea tanto el virus, el vector y un huésped susceptible, en este caso nosotros. Vamos a ver que hay los 4 serotipos, de los cuales el 2 y el 3 están más asociados a formas más graves o a mayor mortalidad, ¿no? Entonces, cuando una persona se expone a uno de estos virus, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, nosotros generamos 2 tipos de inmunidad. Una inmunidad homóloga y una inmunidad heteróloga. La inmunidad homóloga es aquello que te da inmunidad para el tipo del dengue que te infectaste. Es decir, si una persona se infecta con el dengue tipo 1, la inmunidad homóloga es dirigida para ese dengue tipo 1 y es la que te da mayor duración. Esa inmunidad perdura en el tiempo. Puede ser muchos años, incluso hasta de por vida. Pero a la vez, cuando te infectas, te da una inmunidad heteróloga, es decir, inmunidad para los otros serotipos, ¿no? Es ese caso para el 2, el 3 y el 4. Pero esta inmunidad heteróloga es una inmunidad transitoria, solo dura meses. Después de ese tiempo se comienza a perder. Es por eso que, en teoría, una persona se podría infectar hasta 4 veces de dengue, ¿no? Es en el peor escenario. Entonces es importante saber cómo trabaja la inmunidad, ¿no? Porque una persona puede ser susceptible todavía al dengue a pesar de haber tenido. Y también para mencionar que si una persona se infecta de dengue por segunda vez, se asocia más a cuadros graves. Entonces hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la transmisión, vamos a ver que es a través de la picadura de un zancudo infectado de género Aedes aegypti hembra, ¿no? Entonces, estos zancudos, es bueno que se graben esta imagen, ¿no? Esa es la forma que tienen. Y algo que los características en las patitas son, ¿no? En esos puntos blancos, ¿no? Una forma como podríamos diferenciarlo. Entonces, estos mosquitos sobre todo suelen picar en realidad durante todo el día, pero preferentemente eso muy temprano por la mañana o a inicios de la noche. Nos parece que a las personas que viven en zonas endémicas se les sugiere que si van a salir de la comunidad, traten de usar siempre ropa holgada, ¿no? O sea, ropa que manga larga, pantalones que cubran todas las extremidades y sobre todo esas horas, ¿no? Para evitar la picadura de este mosquito. En cuanto al periodo de incubación, vamos a ver que hay un periodo intrínseco y extrínseco, ¿no? El intrínseco o el endógeno es el periodo en el cual el zancudo infectante pica a una persona susceptible
y manifieste síntomas. Entonces, en promedio es de 3 a 14 días y en promedio es de 5 a 7. En cambio, el periodo extrínseco es aquel periodo en el cual un zancudo que no esté infectado pica a una persona que está en la fase virémica, es decir, en la fase febril, y el virus alcanza sus glándulas salivales y mosquito se torna infectante, ¿no? Entonces, es de 8 a 12 días y en promedio es de 10 días. Entonces, para entender cómo trabaja la respuesta inmune, les he puesto este gráfico, ¿no? Que es la respuesta mediada por anticuerpos, ¿no? Frente al virus del dengue. Vamos a ver que cuando el virus del dengue está circulando por torrente sanguíneo, su presencia va a activar una respuesta inflamatoria. Va a haber una cascada de citoquinas mediada por todos los marcadores que se están evidenciando en la imagen. Entonces, de esta respuesta va a haber un proceso inflamatorio que va a afectar a nivel del endotelio, ¿no? Del vaso sanguíneo. Esa inflamación va a producir una fuga del plasma que va a pasar del intravascular a terceros espacios. Entonces, al haber fuga del plasma, también lo sigue lo que son las plaquetas, ¿no? Entonces, hay fuga de plasma, hay fuga de plaquetas, y es lo que puede generar inestabilidad hemodinámica en los pacientes, ¿no? Por eso que pacientes con dengue pueden hacer formas graves, pueden ir a hipotensión o pueden entrar en estado de shock. Entonces les menciono esto de las plaquetas porque para el seguimiento nosotros hacemos un control del nivel de plaquetas, no con la intención de temor de que vaya a sangrar el paciente o que eso sea un criterio de severidad, para nada, ¿no? Es para predecir si el paciente ya está entrando en la fase crítica o ya se está recuperando. Entonces creo que mejor ese concepto se va a entender con esta imagen. Entonces, nosotros podemos hacer una interacción cronológica de la enfermedad con la temperatura, con la clínica, con laboratorio y con la serología. Entonces, nos vamos a detener un poco y vamos a quedarnos con la primera fase, que es la fase febril. ¿Ok? Entonces, en la fase febril, que suele durar de 1 a 3 días, se caracteriza por esto, ¿no? El pico de viremia, que se evidencia en esa curva roja. No sé si me dejo entender, ¿no? Acá le vamos a hacer como una flechita, ¿ok? En esa curva roja. Entonces, cuando hay un pico de viremia, en el paciente se manifiesta con fiebre. Aparte de la fiebre, puede haber otros signos clínicos, sobre todo es artralgia, mialgia, dolor retroocular, más malestar, puede haber náuseas, ¿no? Entonces, en esta fase febril, en ese pico de viremia, si nosotros le hacemos un tamizaje de laboratorio al paciente, vamos a ver que el nivel de plaquetas está en el valor normal y el hematocrito también. Eventos clínicos potenciales, el paciente puede entrar en estado de deshidratación, ¿no? Por la propia fisiopatología del dengue y también por los vómitos o que puede llevar a la intolerancia oral del paciente. Y la temperatura está elevada, ¿no? Entonces, en cuanto a los días, es del primer al tercer día, ¿no? Dura muy poco la fase febril. Posteriormente, el paciente entra a la fase crítica. En la fase crítica, como ustedes van a ver, el nivel de viremia disminuye, ¿no? Hay una disminución del nivel de viremia y por la fuga del plasma, que lo expliqué en la diapositiva anterior, va a haber una disminución súbita del nivel de plaquetas, ¿no? Que está siguiendo al plasma, que se está pasando a terceros espacios. No se está destruyendo, solo está pasando a terceros espacios. Y por ende hay una elevación del hematocrito, ¿no? Y en esta fase es donde el paciente puede complicarse. Puede haber los llamados shock o daño de órganos. ¿Por qué? Por la hipoperfusión. Y en esta fase se caracteriza porque no hay fiebre. La temperatura cae, ¿no? Esa fase la fiebre desaparece. Esta fase crítica también dura poco tiempo, miren, de 2 a 3 días, ¿no? Entonces, cuando el paciente supera esta fase crítica, entra a la fase de recuperación. En la fase de recuperación hay una redistribución del volumen
es decir, de terceros espacios pasa al intravascular, por ende el nivel de plaquetas se normaliza, ¿no? Hay un ascenso del nivel de plaquetas, hay una reabsorción de líquidos y las manifestaciones clínicas ya desaparecen, ¿no? El paciente ya se torna asintomático. Y esto es a partir promedio del sexto día del tiempo de enfermedad. Entonces, como ven, la infección por dengue es bastante agudo y los pacientes en su gran mayoría se recuperan con una buena hidratación y un buen soporte, que eso es el manejo en realidad. No hay un tratamiento dirigido o un fármaco que pueda prevenir que todo este desenlace termine siendo mortal, ¿no? Solo hay que entender bien la fisiopatología, las manifestaciones clínicas y el manejo es muy sencillo. ¿Ok? Listo. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que tenemos lo que es la clasificación de dengue, que es sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. ¿Ok? Entonces, el primer caso, que es dengue sin signos de alarma, se caracteriza por un paciente que viene o procede de una zona tropical endémica y manifiesta signos y síntomas como náuseas, vómitos, pero el paciente tolera todavía la vía oral, exantemas, ¿no? Es una afectación en la piel, cefalea, dolor retroorbitario, mialgia, artralgia, petequias, ¿no? Y bueno, en algunos casos puede haber leucopenia, ¿no? Entonces, si el paciente con dengue tiene esas manifestaciones, es catalogado como dengue sin signos de alarma. ¿Ok? Listo. En el caso de dengue con signos de alarma, es un paciente procedente de una zona tropical o endémica que, aparte de tener esas manifestaciones de dengue sin signos de alarma, tiene los siguientes signos, que son dolor abdominal intenso, vómitos, pero son persistentes que llevan a la intolerancia oral. Hay acumulación de líquidos, es decir, policerositis, como ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. Hay sangrado de mucosas, es decir, hay epístasis, gingivorragia, pero es sangrado, no es hemorragia. La hemorragia es un sangrado incontrolable. Con ese sangrado que puede presentarse y se limita. Puede haber letargo o irritabilidad en el paciente, hepatomegalia y, bueno, entonces sobre todo estos son los signos de alarma. Y en el caso de dengue grave, es aquel paciente que tiene cuadro de shock, ¿no? Shock o hay dificultad respiratoria por la extravasación grave de volumen, es decir, por efusión pleural, el pulso débil o indetectable, ¿no? Extremidades frías, que el llamado capilar sea mayor de 2 segundos, presión del pulso menor de 20, hipotensión en fases tardías, que ya haya una hemorragia, es un sangrado incontrolable, que haya compromiso del sistema nervioso central o hay un compromiso hepático, es decir, elevación de transaminasas superior a 1000, ¿no? Eso ya es un criterio de gravedad. Entonces, es importante saber esta clasificación porque dependiendo del escenario es el manejo que ustedes van a ofrecer. En cuanto a los métodos diagnósticos, vamos a tener que métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son aquellos que detectan la presencia de virus, ¿no? Tenemos las pruebas moleculares, como son los PCR, y tenemos hasta la detección de antígeno, como es el antígeno NS1. Y también tenemos la prueba de métodos indirectos, que es los anticuerpos, ¿no? Anticuerpos IgM e IgG. Ahora, todas estas pruebas mencionadas tienen la capacidad de diagnosticar, pero hay que saberlas usar, porque dependiendo de la fase que se encuentre el paciente, es el valor que tiene cada prueba. Entonces, en la etapa aguda o en la fase febril, ¿no? Que hablamos que es en promedio de 1, 3 hasta 4 días, como hay un pico de viremia, la prueba que te permite mejor diagnóstico definitivamente son las pruebas moleculares, ¿no? O hasta la prueba de NS1. En cambio, cuando el paciente ya sobrepasa los 5 o 7 días, ya te conviene solicitar la prueba de anticuerpos, porque en ese tiempo ya empiezas a desarrollar anticuerpos. Y es por eso que la importancia de preguntar al paciente
cuánto es el tiempo de enfermedad, cuándo inició la fiebre, para que ustedes puedan solicitar la mejor prueba respectiva y poder diagnosticar. Porque a veces pasa, ¿no? Que a un paciente que, por ejemplo, tiene un tiempo de enfermedad de 7 días, le quieren pedir una prueba de PCR. Obviamente es una muy buena prueba, pero para ese tiempo la viremia ya cayó, entonces va a arrojar falsos negativos. O viceversa, ¿no? A un paciente que tiene un tiempo de enfermedad muy corto, como 2, 3 días, le están solicitando prueba de anticuerpos, cuando en ese tiempo todavía ni siquiera se han desarrollado. Entonces también te va a arrojar falsos negativos. Entonces de ahí la importancia de entenderlo. Y en cuanto al manejo, va a depender de las categorías que hemos visto, ¿no? Entonces, en la categoría A es el manejo de dengue sin signos de alarma. Entonces, un paciente que no tiene signos de alarma, el manejo es ambulatorio, como el tratamiento de reposo. Bueno, si está viviendo en la zona tropical, hay que usar el mosquitero. Si es un paciente que se expuso y luego viajó a una zona como la que vivimos con Huancayo, obviamente no se va a hacer ello, porque nada te serviría, porque es para interrumpir el ciclo del vector, y una ingesta adecuada de líquidos, ¿no? En cuanto a medicación, bueno, solo usamos antipiréticos como paracetamol para el malestar, para la fiebre. No se usa AINES, no se usa corticoides, está contraindicado, se asocia a mayor severidad del cuadro, así es que no lo use. Y lo demás es netamente hidratación. Y la hidratación es con sales de irritación oral, o sea, es la vía oral, ¿no? Lo ideal es que el paciente debe ingerir al menos 1 litro como mínimo al día, ¿no? De estas sales de irritación oral. Y asociado a ello, bueno, le puedes dar jugos de fruta, agua de cebada, de arroz o de otros, ¿no? Como un adicional. Pero aquí nosotros fomentamos mucho la hidratación del paciente. Es uno de los pilares básicos del tratamiento. Pero ya saben, el manejo es ambulatorio. Entonces, si lo van a manejar de forma ambulatoria, hay que estar haciendo seguimiento constante del paciente o visitas domiciliares para garantizar que todo vaya bien. Y también hay que hacerle énfasis al paciente de cuáles son los signos de alarma, que si presentarlos en las siguientes horas o en los siguientes días, sí tendría que retornar para su internamiento. En la categoría B1 es para el manejo de pacientes en realidad sin signos de alarma, pero que tienen una condición especial. Es decir, que son gestantes, niños menores de 1 año o que son adultos mayores o pacientes con comorbilidades. Entonces, si yo tengo un paciente sin signos de alarma, pero tiene esas condiciones, yo lo tengo que manejar como a un paciente con signos de alarma. O sea, el manejo es hospitalario. También se le da hidratación oral y se puede pasar endovenoso también. Pero ¿por qué el motivo del internamiento? Es que estos pacientes corren un mayor porcentaje de riesgo de agravarse. Es por ello, ¿no? Que se les hospitaliza, se les hace seguimiento y si se ve que no se está complicando, ya se le da de alta, ¿no? Es un cuadro especial. Y en la categoría B2 es el manejo de pacientes con dengue con signos de alarma. ¿Ya? Entonces, paciente con signos de alarma se tiene que hospitalizar. Y el motivo de la hospitalización es para la hidratación, que debe ser con cristaloides. Hay dos opciones, puede ser lactato de Ringer o puede ser solución salina, ¿no? La forma de hidratar al paciente es dar un volumen de 10 mililitros kilo hora las primeras 2 horas. Nosotros tenemos que reevaluar al paciente, ver si el paciente está disminuyendo los signos de alarma, si el paciente tiene buena diuresis, si el paciente tiene una disminución del hematocrito, cómo está la presión arterial media. Entonces, si todo está ok, podemos bajar la infusión de 5 a 7 mililitros kilo hora por las siguientes horas. Y volvemos a replantear las mismas preguntas, ¿no? Anticipación de las señales de alarma, funciones vitales estables, buena diuresis, dimensión del hematocrito, tolera bien la vía oral. Igual, bajamos la infusión de 3 a 5 las siguientes horas. Y si todo va ok, bajamos de 2 a 3. Y es el mantenimiento que le damos. Es sencillo, es solamente hidratación, pero también hay que saber cómo ofrecer la hidratación. Porque así como vimos que en la fisiopatología es que el volumen pasa a terceros espacios, también si tú eres muy exagerado con la hidratación,
vas a llevarle al otro extremo, ¿no? Entonces vas a hacer que retenga más líquidos y le puedes traer mayores problemas. Por eso la hidratación hay que usarlo de la forma correcta y hay que estar modificándola. Cada hora se va cambiando, ¿no? Pues por eso que estos pacientes, cuando son manejados, si bien es hospitalización, pero es una hospitalización que tenga área especial de monitoreo y un personal a tiempo completo que pueda garantizar que esos parámetros se están cumpliendo. ¿Ok? Listo. Y en la categoría C es un paciente con dengue grave. Entonces, en pacientes con dengue grave, la diferencia es el volumen, ¿no? Nosotros iniciamos con un volumen de 20 mililitros por kilo y lo damos en bolo. Entonces, nosotros damos en bolo y estamos valorando lo que es la PAM, ¿no? O sea, si la PAM permanece menor a 65, damos el siguiente bolo. Y uno puede dar hasta 3 bolos hasta ver respuestas en la PAM. Entonces, si la PAM supera mayor de 65, bajamos la infusión de 10 mililitros kilo hora, las primeras 1 a 2 horas, y es el mismo enfoque que en dengue con signos de alarma, ¿no? Hacemos una evaluación del nivel de hematocrito, diuresis del paciente, funciones vitales, tolerancia de la vía oral. Entonces, si vemos que va desapareciendo y se va normalizando, vamos bajando la infusión al pasar de las horas hasta llegar a un mantenimiento. Así se maneja, chicos, la hidratación con dengue. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuándo nosotros deberíamos dar de alta al paciente? Entonces, hay criterios para decir que el paciente ya debe ir a casa. Y uno de ellos es que el paciente tenga la tolerancia oral, que tenga un estado hemodinámico adecuado, una PA mayor a 65, una diuresis adecuada y que tenga ausencia de los signos de alarma. Entonces, si el paciente cumple todos esos criterios, o sea, un nivel de hematocrito también en lo normal y el nivel de plaquetas con tendencia a ascender, sobre todo 2 ascensos que superen el valor de 50.000, es un paciente que ya le pueden dar alta. O sea, que ya no se va a complicar, no se va a agravar. ¿Qué más? Algo que mencionarles también es que en dengue no se transfunde plaquetas, chicos. Eso es un error que hacen muchos, sobre todo en emergencia, que el paciente cuando ven que está cayendo el nivel de plaquetas, transfunden plaquetas. No, eso no sirve de nada, no ayuda al paciente, al contrario. Transfundir en situaciones innecesarias puede agravar el caso, ¿no? Hay reacciones post-transfusión también. Entonces, no se hace. La única indicación que podría haber de transfusión de plaquetas sería que tenga una hemorragia activa, imparable y que el valor esté en menos de 5.000. Podría ser un caso muy excepcional, pero en la gran mayoría no lo hagan, chicos, no se transfunde. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? No, doctor. A ver, Facundo, ¿alguna pregunta, amigo? ¿Estás o no estás? No está. Jean-Pierre, ¿alguna pregunta? Ninguno, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Todo claro, ¿no? Ingrid. Sí. Ninguno, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Geraldine, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Doctor, buenas tardes. Ninguna. Buenas tardes. Ninguna. ¿Todo claro? Ok, ya. Bueno, igual de todas maneras, les recalco que si hay alguna duda o algo no está claro, con tranquilidad me lo pueden preguntar, chicos. No hay ningún problema. La idea es que se entienda bien el tema. ¿Ok? Listo. Entonces, si no hay ningún inconveniente, ninguna duda, pasamos al siguiente tema que es Leishmania. En caso de Leishmania, vamos a ver que es un parásito, es un protozoario del género Leishmania, ¿no? Es de localización intracelular y se caracteriza por lesiones que pueden afectar piel, mucosas y vísceras, ¿no? Y es transmitida por un vector, ¿no? Que es un mosquito del género Phlebotomus, en este caso de Lutzomia, ¿no? Ahora, existen reservorios domésticos y tanto como silvestres, ¿no? Por lo que se conoce como una zoonosis.
En este cuadro está descrito los diferentes tipos de leishmania que pueden afectar al humano, ¿no? Tenemos las leishmaniasis del viejo mundo y las del nuevo mundo. Es una clasificación. En el caso de las del viejo mundo, tenemos Leishmania donovani, infantum, mayor, tropical. Y en el caso del nuevo mundo, tenemos pues la leishmaniasis mexicana, venezolensis, amazonensis, brasilensis, peruvian, entre otros. Entonces, los que más, bueno, lo que debería recordarse sobre todo es de la brasilensis y la peruvian, porque es la que más tenemos circulando en nuestra región. Entonces, en esta imagen se ve un poco sobre la morfología de las formas que son amastigotas y proamastigotas, ¿no? Que en este caso de la forma amastigota es como nosotros detectamos en un humano infectado y la forma proamastigote es la que vive en el intestino del vector, ¿no? En este caso de la luxomia. Y así es como se puede evidenciar en un estudio anatomopatológico. Entonces, cuando entramos en contacto con este parásito, va a haber una respuesta inmune, ¿no? Esta respuesta inmune es de tipo 1 y de tipo 2, ¿no? Y como ven, es mediada por interleuquinas, interferón, factor de necrosis tumoral, y lo que va a generar es una respuesta citotóxica, ¿no? Debido a que ese es un parásito intracelular que nos va a generar una inmunidad protectora. En cuanto a la presentación clínica, vamos a ver que es variable, porque tiene afectaciones cutáneas, mucosas y viscerales. Entonces, dependiendo del tipo de leishmania del cual se infecte, es la manifestación que va a haber, ¿no? Un ejemplo es que la leishmaniasis peruvian solo da manifestaciones cutáneas, pero la leishmaniasis brasilensis, que también circula en nuestras regiones, se asocia más a afectaciones combinadas, ¿no? Mucosa o mucocutánea. En cuanto a leishmaniasis visceral, está más asociado a tipos de leishmania que están en África. Es por eso que aquí en Perú no tenemos casos autóctonos de leishmaniasis visceral, ¿no? O sea, sí ha habido reportes de caso, pero ha sido de pacientes que proceden de África o de esas regiones, ¿no? O sea, que han viajado ahí en estancia y luego han retornado y se les ha diagnosticado aquí, ¿no? Que es diferente, ¿ya? Entonces, aquí en Perú tenemos la leishmania cutánea o mucosa, o combinado, o mucocutánea. Entonces, como ven en la imagen, en cuanto a la leishmaniasis cutánea, tenemos la forma ulcerada, ¿no? Que es como se da, las manifestaciones es una úlcera, puede ser única o múltiple. Tenemos presentaciones diseminadas que afecta a muchas regiones del cuerpo, sobre todo muy asociado en pacientes con inmunosupresión. Formas difusas también, igual, ¿no? En pacientes con inmunosupresión. Y tenemos formas atípicas que en vez de ser una úlcera son lesiones elevadas, ¿no? Que a veces se pueden dar. En cuanto a la leishmaniasis mucosa, suele afectar lo que es boca, nariz, senos paranasales, laringe, faringe, ¿no? También puede afectar genitales, es muy variable. Y la leishmaniasis visceral es cuando ya afecta órganos, ¿no? Que, como lo mencioné, no tenemos en Perú, pero igual es bueno saberlo. Entonces, la primera foto es una imagen de una paciente que procedía de Pichanaki, que tenía una úlcera, inicialmente fue pequeña, que no le tomó importancia y al pasar el tiempo o meses fue aumentando de tamaño, ¿no? Evidentemente ahora también está sobreinfectada por la exposición y acude a la consulta, ¿no? Entonces se le hace un frotis, una prueba de anticuerpos y se confirma que es un caso de leishmania. Entonces, por la ubicación, ¿qué tipo de leishmania sería? ¿Cutánea, mucosa o mucocutánea? ¿Qué dicen, chicos? ¿Quién responde? Mucocutánea, doctor. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Cañariana, doctor. Mucocutánea, no, no es mucocutánea.
¿Alguien más? Está afectando. Leishmania cutánea, doctor. ¿Cómo? Leishmania cutánea, doctor. Muy bien, Caña, es cutánea, porque solo está limitado a piel, nada más. Es una leishmaniasis cutánea. La siguiente es en otro paciente que le afectó en el talón, ¿no? En la planta del pie, mejor dicho. Esa es una presentación también cutánea. Es una úlcera. Esto es en un paciente que le afectó en el pie. También es una presentación cutánea. Y esto es la región retroauricular derecha. ¿Qué dicen? ¿Cutánea, mucosa o mucocutánea? ¿Quién respondió? Yanela, ¿qué dices? ¿Qué te parece? Ay, Yanela. Doctor, sí, bueno, podría ser también cutáneo, doctor. Ya, de momento solo está afectando a la región retroauricular, ¿no? A este paciente se le hizo la evaluación por otorrino y mencionó que el oído medio interno no fue involucrado. Entonces sí es una presentación cutánea. En este paciente, Mucocutánea, doctor. muy bien, está afectando parte del labio superior, nariz y también los cornetes. Esta es una presentación combinada, mucocutánea. Esta, sin miedo, chicos, miedo al éxito. Solo mucosa. Muy bien, Annalisa. Es una presentación mucosa. Y listo. Entonces, como ven, las manifestaciones clínicas son muy típicas de Leishmania. Una úlcera crónica. Y la ubicación ya saben que es variable. ¿Ok? Es- Listo. Entonces, para nosotros confirmar Leishmania, si bien la clínica es muy importante, pero necesitamos estar seguros. ¿Cómo lo hacemos? Con métodos de examen microscópicos directos o el frotis, donde nosotros visualizamos los amastigotes, ¿no? Que es la forma infectante. Ahora, también contamos con métodos serológicos, que es las pruebas de anticuerpos, ¿no? El mejor método es la inmunofluorescencia o IFI, y sobre todo le damos valor a títulos mayores de 1 en 40. Superior a ello, la posibilidad es altísima. Y hay otros métodos inmunológicos, como es el método inmunológico de intradermorreacción de Montenegro, ¿no? Que consiste en la aplicación intradérmica del antígeno de Leishmania, y nosotros lo que valoramos es una respuesta dérmica, ¿no? Ante la presencia de este antígeno, ¿no? Entonces, si bien es un método adecuado, pero no es cada vez menos usado, ¿no? Entonces, quienes tienen mucho más valor definitivamente es el frotis, ya sea por un raspado, una biopsia, o sea, visualización directa del mastigote, o una prueba de anticuerpos. También hay las pruebas moleculares. Si bien son muy buenas por su sensibilidad especial alta, pero uno de los limitantes definitivamente son los costos elevados. Y en este cuadrito les he puesto los diferentes métodos diagnósticos, en qué situaciones deberían enviarse, cómo se obtiene la muestra y cuáles son los requisitos, ¿no? Entonces, para que lo revisen con calma. En cuanto al tratamiento, es de dos formas. Es con uso de antimoniales pentavalentes, como es el estigoloconato de sodio y el meglumine, que es antimoniato de meglumina, o con anfotericina B. Entonces, dependiendo de la presentación clínica, es el manejo. Vamos a ver primero, antimoniales pentavalentes. Son drogas consideradas leishmanicidas. Vamos a ver que interfieren con la bioenergética de los mastigotes, ¿no? Se absorbe muy poco por el tracto gastrointestinal, por eso la administración es por vía netamente parenteral, ¿no? Ya sea endovenoso o también se puede dar de forma intramuscular.
Vamos a ver que hay varios tipos de antimoniales pentavalentes. Hasta hace unos años usábamos el estibogluconato de sodio, pero actualmente tenemos Meglumine, ¿no? Es que en todos los establecimientos del MINSA y de salud es el que tienen, ¿no? Antimoniato de Meglumine. La dosis es de 20 miligramos por kilo día. La duración del tratamiento promedio es por 20 días y máximo se puede dar hasta 1250 miligramos, ¿no? Entonces, en un paciente que tiene afectaciones que solo involucren piel, el tratamiento ideal es con antimoniales pentavalentes, ¿no? Como Meglumine. Entonces, ya saben, pacientes con presentaciones cutáneas y sobre todo que no son cuadros diseminados, es decir, que no tienen muchas lesiones o son múltiples, el ideal es antimoniales pentavalentes. Y el manejo suele ser ambulatorio, ¿no? Entonces, establecimientos como el Hospital Carrión, con algunos de mis grupos hemos ido a la parte de zoonosis y han podido ver que nosotros manejamos estos casos ambulatorios, ¿no? Que se le da el tratamiento y el paciente viene todos los días a recibir su antimonial pentavalente y se va a su casa. Y le vamos haciendo seguimientos diarios para ver la disminución de la lesión y también ver que no haga efectos adversos, porque este fármaco tiene muy buena actividad contra la leishmania, pero un limitante también es sus RAMs, ¿no? Y sobre todo es a que afectan el aparato cardiovascular. Pueden haber alteraciones de la repolarización, aumento del espacio QT. Es por eso que antes de usarlo, nosotros le pedimos al paciente un EKG y también se le pide posterior, ¿no? Si hay alguna manifestación clínica. Vemos que no haga nefrotoxicidad, por eso hacemos seguimiento de la tasa de filtrado glomerular. También puede hacer hepatotoxicidad, les hacemos controles del perfil hepático, ¿no? Cada semana. Y también puede presentar artralgia, mialgia, inapetencia, vómitos, dolor abdominal, fiebre y cefalea. Entonces hay que tener en cuenta esos efectos adversos porque están muy asociados a los antimoniales pentavalentes. Y posiblemente una pregunta del examen sea de esto. Así es que les sugiero que lo revisen. Entonces también, así como hay indicaciones para el uso de antimoniales, también existen malas prácticas en el uso de estos antimoniales. Entonces, ¿cuáles son las malas prácticas? Uno, dar una dosis inadecuada. Entonces, a veces por temor a estos RAMs, dan una dosis que no le corresponde al paciente y obviamente puede haber fracaso terapéutico. No fraccionarlo, ¿no? Algunos quieren darlo cada 12 horas, no, en la posología es cada 24. Ahora, si bien está indicado la presentación intramuscular, pero esta puede producir mucho dolor al paciente. Y recuerden que es un tratamiento largo de 20 días, por eso preferimos la terapia endovenosa, ¿no? Otros es que se esté combinando muchos esquemas, porque si bien el antimoniales pentavalentes es uno de los ideales, hay muchos fármacos que han demostrado actividad contra el leishmania. Incluso hay antibióticos que se ha visto in vitro que tienen actividad, ¿no? Como sulfas o hasta tetraciclinas, pero eso no quiere decir que sean el esquema ideal. Entonces, no es bueno estar combinando esquemas. Y otro es que se mantengan en condiciones inadecuadas de almacenamiento que pueden hacer que se altere la molécula y ya no sea efectivo. Otro es que al dar un uso inadecuado o infradosis, lógicamente altere la adherencia del paciente, ¿no? Entonces, el paciente, al hacer un tratamiento largo, tiene que sentirse cómodo y tiene que sentirse también a gusto con el tratamiento y dar las garantías de que se va a resolver su problema. Entonces, si uno no da adecuadamente el tratamiento, obviamente vas a perder la confianza del paciente y no lo va a querer terminar, ¿no? Y eso aumentaría mayores costos, incrementos de resistencia y fracasos terapéuticos. Bien, entonces eso es con antimoniales pentavalentes. Ya saben, solo se ofrecen presentaciones cutáneas. En el caso de anfotericina B, que si bien es un antifúngico, ¿no? Pero también tiene actividad contra este parásito que es leishmania. Tiene una actividad leishmanicida, es muy potente, muy bueno, pero su problema son sus RAMs. Ese es uno de sus puntos débiles de la anfotericina. Entonces tenemos varios tipos de presentación de anfotericina. La base es esta, que es la desoxicolato.
La dosis es de 0,6 miligramos kilo día. Se aplica de forma endovenosa y el objetivo es alcanzar una dosis acumulada total de 25 miligramos kilo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en anfotericina B, nosotros no contamos días, así como en estilogluconato de sodio o meglumina, ¿no? Como los antimalarios pentavalentes que vimos hace un momento. Aquí nosotros vemos la dosis acumulativa. ¿Por qué? Porque este es un fármaco concentración dependiente. Entonces nosotros, nuestro objetivo es llegar al 25 miligramos por kilo. Entonces, el paciente pesa, no sé, 60 kilos, la dosis que le correspondería sería 1500. Entonces, mi objetivo es llegar a 1500. Entonces, le ofrezco la anfotericina B cicolato, ¿no? 0,6 miligramos por kilo. Entonces, tengo un paciente que pesa probablemente 50 kilos, pues será por lo menos 50, ¿no? Al día. Entonces, tengo que ver en qué tiempo llego a estos 1500, ¿no? O sea, me puede tardar 20 días, un mes, no sé. Entonces, por eso es que no contamos tanto los días, ¿no? Sino contamos la dosis acumulativa, la meta que debería garantizar. O eso, o que se resuelva la lesión, ¿no? Lo que llegue primero. Y en el MINSA, pues, te sugiere, ¿no? Que lo mínimo que debería recibir pues, puede ser de 1,3 a 1,5 gramos de dosis acumulada, pero ha habido casos hasta que hemos llegado hasta 3 gramos, ¿no? Sobre todo en presentaciones ya muy difusas, muy diseminadas. Ahora, tenemos otro tipo de anfotericina B, sí, que es la liposomal. Esta es más segura porque tiene una recubierta lipídica, lo que hace que los RAMs sean menores y puedas usar más dosis. Es por eso que su posología es de 3 miligramos kilo día, o sea, puedes dar más dosis de esa anfotericina y de forma más segura. Por ende, puedes llegar al objetivo de forma más rápida, ¿no? A una dosis acumulada de 20 hasta 60 y se puede hacer en menos tiempo. O sea, es más segura, garantiza la cura en menor tiempo, con menos RAMs, y el problema es los costos, ¿no? Entonces es un medicamento muy costoso que no lo tiene el MINSA, ¿no? Lo tiene Salud, sí lo tiene. Y te recomiendan que para formas cutáneas el objetivo sea de 1 a 1,5 gramos y en formas mucosas de 2,5 a 3 gramos. Entonces, ¿cuándo ustedes van a usar anfotericina B? Van a usar cuando tengan presentaciones mucosas, mucocutáneas o presentaciones cutáneas pero diseminadas. ¿Está bien? Entonces, antimoniales pentavalentes solo lo usan en presentaciones cutáneas, pero que no son diseminados. Anfotericina B lo van a usar en presentaciones mucosas, mucocutáneas o cutáneas, pero diseminadas, o sea, que están prácticamente en casi todo el cuerpo. ¿Ok? Listo. Y nosotros también valoramos la respuesta clínica, ¿no? O sea, la cura clínica. ¿Cómo hacemos ello? Haciendo seguimiento a las lesiones, ¿no? El objetivo es que se tornen a ser cicatrices, ¿no? Que la costra vaya cayendo poco a poco. Y de esa manera nosotros garantizamos de que la infección se ha resuelto. Y es importante hacer ese seguimiento porque de nada sirve tratar con el mejor fármaco si vas a cortar el tratamiento cuando la infección sigue activa, ¿no? Entonces, si tú suspendes de forma muy precoz, la lesión nuevamente va a crecer o se va a diseminar. Hay que tener cuidado. Y eso es lo que vemos, ¿no? En la imagen. Si vemos la imagen A, es un paciente con leishmaniasis cutánea. Si ven, es una úlcera grande que está afectando el dorso de la mano y recibe tratamiento con meglumina. En la imagen B vemos que esta lesión se está haciendo un poquito más pequeña. Vemos que la costra cada vez se está haciendo más pequeño, pues está viendo cicatrización de la piel. Y miren en la imagen H, prácticamente ya está plano. No hay costra, es solamente cicatriz. Entonces, un paciente que ha completado los 20 días con evolución favorable y llegado a ese punto, pues se le da de alta. Ahora, otros tratamientos que están descritos, o mejor dicho, que han demostrado actividad, son pues el alopurinol, miltefosina, hasta citromicina.
Pero como les menciono, han demostrado actividad pues in vitro, ¿no? O sea, presencia del fármaco con el parásito. Es por eso que no garantizan la cura clínica en la mayoría de los escenarios. A nivel local puede ser imiquimod y también las termoterapias o crioterapias, láser, te pueden usar siempre y cuando las lesiones sean muy pequeñas. Entonces, lo pongo ahí como posibles opciones, pero los anteriores son los ideales definitivamente. Listo. Entonces, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas con Leishmania? Vamos chicos, pregunten sin miedo. ¿Han visto casos de Leishmania? A ver, ¿quiénes no están participando? Con los de mi grupo hemos visto. Con el grupo del doctor Vera. Yo soy del grupo del doctor Vera, doctor, y en caso de mi grupo no hemos visto. No han visto, ya. Del doctor Lipa. Doctor, buenas tardes. Nosotros somos del grupo del doctor Lipa y no tampoco hemos visto ningún caso. Bueno, Del entiendo. doctor Vera sí hemos visto, doctor, en interconsulta, teleconsulta. En teleconsulta, está bien. Ya. Bueno, los que no han visto y les interesa ver, normal, ¿eh? Podrían verlo en el Hospital Carrión. Si desean, podemos coordinar y vemos, ¿no? Que en áreas zoonosis todos los días hay pacientes con Leishmania. Si les interesa. Pero bueno, al menos ya tienen una imagen de cómo son las lesiones, cómo es la evolución y cuáles son los tratamientos. Entonces, hasta ahí, dudas, chicos, con el tratamiento sobre todo. Porque eso sí o sí viene en el examen. Casos clínicos de todas las presentaciones y cuál es el tratamiento. Dosis y todo. Es que pregunten ahora y si no, es que lo tienen claro y ya pasamos a malaria. Ok, entonces si no hay preguntas, pasamos a malaria. Bien. Malaria es una enfermedad producida por la infección de especies de Plasmodium. Hay varios tipos de especies de Plasmodium. Tenemos Falciparum, Vivax, Ovale y malaria. Entonces, los dos primeros, Falciparum y Vivax, son los que más se reportan en nuestra región, ¿no? Y también son la mayores responsables de los casos a nivel mundial, ¿no? En este caso, Falciparum es el que se asocia más a malaria severa, ¿no? En cuanto a Vivax o Vale, son los que generan hipnozoitos, ¿no? Que es como un estado latente que se pueden activar. Es por eso que pacientes con infección por ese tipo de malaria, de Plasmodium vivax o Vale, que han sido diagnosticados y tratados y no han vuelto a viajar a una zona endémica, por reactivación pueden volver a tener malaria, ¿no? Hemos visto muchos casos, sobre todo por estos hipnozoitos, que no se ve en el género de Plasmodium falciparum. Bien, por su parte el Plasmodium malariae puede producir infecciones larga data, ¿no? Que también pueden permanecer asintomáticos por años o incluso el resto de su vida. Vamos a ver que se transmite al humano por la picadura nocturna de un mosquito hembra del género Anopheles, ¿no? Anopheles hembra. El periodo de incubación, vamos a ver que en la mayoría de los casos varía de 7 a 30 días, ¿no? Vamos a ver que los periodos más cortos son observados en lo que es el Plasmodium falciparum y los más largos en Plasmodium malaria. En el caso de Vivax, este periodo puede retrasarse hasta por varios meses. En cuanto a la clínica, vamos a ver que pacientes con malaria tienen fiebre, puede haber tos, hay fatiga, malestar general, puede haber escalofríos, temblor, artralgias, mialgias. Entonces, si ustedes lo comparan con dengue, muchas de estas manifestaciones se parecen.
Tal vez que podría diferenciarlas un poco, sobre todo el malestar, ¿no? Las artralgias son mucho más severas en casos de dengue. En caso de malaria es un poco más leve. Y dos, que estas manifestaciones clínicas en malaria suelen durar más tiempo. En cambio, en dengue vimos que solo duran unos días, ¿no? 3, 4 días, cuanto mucho, y van desapareciendo, ¿no? Pero se parecen bastante. Para nosotros diagnosticar malaria, uno para sospecharlo lógicamente tiene que ser un paciente que baja una zona endémica, que tenga esas manifestaciones, pero el método para confirmar el diagnóstico es con una gota gruesa. ¿En qué consiste? Es un método fundamental y rutinario. Es en realidad sencillo porque es la visualización al microscopio del plasmodium. Pero tal vez cuál es lo que puede dificultar es que tiene que ser un personal entrenado para que pueda diferenciar. ¿Ok? Y lo que nos reporta en el laboratorio, perdón, en el resultado, es la cantidad de estos parásitos que está viendo por campo y nos lo reporta por cruces. Entonces ustedes ven que media cruz es equivalente de 40 a 60 parásitos en 100 campos. Una cruz es un parásito por cada 100 campos. 2 cruces de 2 a 20 parásitos por campo en 100 campos. 3 cruces de 21 a 200 y 4 cruces más de 200. Entonces, lógicamente, si hay más hemoparásitos en sangre, se puede asociar a presentaciones más graves. Entonces, esto también, chicos, revísenlo bien porque sí o sí viene para el examen, que es importante. Aparte de la gota gruesa, hay otras pruebas o métodos diagnósticos, sí, que es inmunocromatografía y pruebas moleculares. Si bien tienen buena validez, una gota gruesa bien hecha tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Es un muy buen examen. Entonces, para ofrecer el tratamiento va a depender del tipo de plasmodium que ha sido detectado en esta prueba de gota gruesa. Por eso tiene que ser un personal experto, porque si se equivoca haciendo la detección, puede haber un fracaso terapéutico porque difiere el manejo dependiendo del plasmodium. En el caso de Plasmodium vivax, el manejo es con 2 fármacos antipalúdicos, ¿no? Que es cloroquina y primaquina. En cuanto a cloroquina, la tableta viene de 250 miligramos, pero la base de cloroquina es de 150. Entonces, se ofrece el tratamiento por 3 días, ¿no? El tratamiento es con 4 tabletas el primer y segundo día, y el tercer día solamente es 2 tabletas. En el caso de primaquina, hay 2 presentaciones de tabletas, ¿no? De 15 y de 7,5. El tratamiento es por 7 días. Entonces, si tú le das la tableta de 15, solo serían 2 tabletas diarias. O si es la de 7,5, son 4, no el doble, por 7 días. Entonces, una nota es que no se administra primaquina en mujeres gestantes. Está contraindicado en el embarazo teratogénico. Entonces, ¿qué hacemos si una paciente mujer está embarazada y se infecta de malaria, ¿no? Por Plasmodium vivax. Entonces, como está contraindicado la primaquina, ven que nosotros no damos la primaquina en el embarazo. Entonces, solo lo manejamos con cloroquina. ¿Cómo? Igual que en el escenario anterior, ¿no? Damos 4 tabletas el primer y segundo día, damos 2 tabletas el tercer día, y posterior a ello le vamos a dar 2 tabletas semanal. Cada semana le vamos a dar 2 tabletas hasta que termine su gestación. Una vez que termine la gestación, recién damos la primaquina. Igual, como se debe usar, ¿no? 2 tabletas si es la de 15 o 4 tabletas si es la de 7,5 por 7 días. Entonces ya saben, en gestantes no se usa primaquina. Esperamos a que termine la gestación y recién lo usamos. En el caso de infección por Plasmodium malaria, los fármacos también son con cloroquina y primaquina, solo que lo que cambia aquí es el tiempo, ¿no? Cloroquina es 3 días, es 4 tabletas el primer y segundo y tercer día, y de primaquina ofrecemos una dosis de 3 tabletas al tercer día. Y ya saben, primaquina igual no se usa en gestante. Si tenemos una gestante infectada por Plasmodium malaria,
le damos solo cloroquina y la primaquina la ofrecemos cuando termina la gestación. En el caso de Plasmodium no complicado por Plasmodium falciparum, que es el que tiene mayor riesgo de complicación, pero si el caso es no complicado, el manejo es con 3 fármacos, que es artesunato, mefloquina y primaquina. De artesunato es una tableta por 3 días. De mefloquina son 3 tabletas por 2 días. Y de primaquina es una tableta por 1 día, es una dosis única nada más. Y en el caso de que tengamos presentaciones graves, es decir, que el paciente tenga estos criterios de severidad como postración, intolerancia oral, compromiso de conciencia, convulsiones generalizadas, dificultad respiratoria, injuria renal, hipoglicemia, anemia aguda o severa, hiperparasitemia, ¿no? Ictericia, trastornos de la coagulación o acidosis, ya entraría en el concepto de malaria grave. Y es importante reconocer estos criterios porque el manejo de malaria grave ya no es con el esquema que hemos visto anterior. Va a depender del tipo de plasmodium, ¿no? Si es por Plasmodium falciparum, es con derivados de artemisina como el artesunato más clindamicina. Y si es por malaria grave, es por Plasmodium vivax, también con artesunato más clindamicina con primaquina. ¿Por qué le damos la primaquina? Para evitar los sinusoídos, ¿no?, que se dan en Plasmodium vivax. Es por eso que estos pacientes sí o sí el manejo es hospitalario, no es ambulatorio, y se tiene que administrar estos derivados de la artemisina, ¿no? Entonces ahí en amarillo les puse cómo es la administración del artesunato, ¿no? La primera dosis es 2,4 miligramos por kilo de peso al ingreso del paciente. La segunda dosis es pasar las 12 horas. Y la tercera dosis es luego de 12 horas posteriores, ¿no? Entonces son 3 dosis que se da. Y se tiene que estar haciendo controles de gota gruesa para ver que los hemoparásitos se vayan eliminando. Bien, entonces parece un poquito complejo el manejo de malaria, solo hay que saber identificar bien el tipo de plasmodium y lo demás ya se hace un poco más sencillo. Y también hay que ver la condición del paciente, sobre todo si es gestante, tenga mucho cuidado. Entonces, en algún momento yo he atendido pacientes así con malaria grave y gestantes y sí hemos tenido problemas porque no podíamos usar algunos fármacos, ¿no? Pero en la mayoría de escenarios, este es el esquema que se ofrece a los pacientes. ¿Ok? Listo. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, doctor. Ninguna pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tienen miedo de preguntar siempre? Bueno, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, lo dejamos ahí por hoy, ¿ok? Entonces, estaría pendiente la clase de neurocisticercosis e hidatidosis. Entonces, con la delegada voy a coordinar para también hacerlo así de forma virtual, chicos, ¿no? Para que no se sigan retrasando. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, doy por terminada la clase y ya nos vemos el siguiente martes. ¿Ok? Listo, chicos. En un momento yo le paso a la delegada la presentación para que vayan revisando. ¿Ok? Listo. Que tengan buena tarde. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor.